Bueno, a ver, segundo vídeo que vamos a grabar hoy, ¿vale? Hay que tener un poquito de paciencia porque todavía estamos aprendiendo a hacer estas cosas. Intentaré que sea menos, primero hay un palique mío, luego habrá también unas animaciones que espero que les ayude, porque aquí de lo que se trata es que les ayude. Otro día espero contar algún chiste o hacerlo esto más ameno. Y bueno, intenten aprovecharlo, ¿vale? Estamos aquí, si tenemos dudas, pues ya saben que pueden recurrir a mí a través del correo, a través de la plataforma de Educamos, ¿vale? Bueno, Primera Guerra Mundial, vamos allá. Vamos primero con el punto de partida, ya sabemos, la paz armada, esa carrera de armamentos que vemos aquí, esas rivalidades y nacionalismo. Bien, hola a todos. Bueno, hoy vamos a explicar un poquito la Primera Guerra Mundial, concretamente el desarrollo de la guerra. Ya sabemos, menudo temazo, menudo periodo más dramático, más conflictivo, más difícil que vive Europa en aquel entonces. Recordemos un poquito los antecedentes, hay que tener en cuenta la rivalidad existente entre las naciones de aquella época. Ya hemos mencionado cómo Alemania había irrumpido en el grupo de las grandes naciones, sobre todo con el ascenso de Guillermo II y la presencia de esa nueva política mundial, la Weltpolitik, en donde quería situar a Alemania como principal nación dentro del panorama político económico mundial, que rivalizaba de forma clara y contundente contra Inglaterra, contra Gran Bretaña y también contra su enemiga Francia. Recordemos el odio de Francia que le tenía a Alemania desde que en las guerras franco-prusianas fueron derrotados por el ejército prusiano, dando lugar a una humillante situación en donde perderían los territorios de Alsacia y Lorena, como bien sabemos. No podemos entender la guerra sin el nacionalismo, un nacionalismo recalcitrante, muy beligerante también, en donde el odio entre las naciones estaba presente en mayor o menor medida y que incluso se adoctrinaba a la sociedad en ese sentido. Hay que tener en cuenta también cómo los medios de comunicación, cómo la prensa, cómo la manipulación de la información estaba también a la orden del día, tanto antes como durante el conflicto. Por último, destacar algunas de las principales áreas de enfrentamiento que existieron o que fueron ese preludio de la Gran Guerra, que también es como se le conoce a la Primera Guerra Mundial. Y en ese sentido recordamos las crisis marroquíes que tuvieron lugar en 2 años para Alemania intentar humillar de nuevo a Francia en el territorio de Marruecos en 1905 y en 1911. Ambas se saldaron con una situación favorable para Alemania, sobre todo en la segunda, donde obtiene nuevos territorios en la colonia de Camerún y de Togo. Asimismo, Inglaterra ya había demostrado un apoyo a Francia de forma pues también clara. Al final acaban constituyendo la Entente Cordiale o la Triple Entente, si tenemos en cuenta también a Rusia. Los tres estarían en un bando, mientras que en la Triple Alianza hallaríamos a Alemania, a Austria-Hungría y también a Italia, por lo menos de momento, porque se ponen de acuerdo para tener un área de influencia. Sin embargo, si bien es cierto que Austria-Hungría y Alemania tienen unos vínculos culturales, también históricos y demás aspectos como puede ser el lenguaje, Italia va a verse con un conflicto con respecto a Austria-Hungría, porque también desea poseer áreas de los Balcanes, y los Balcanes ya sabemos que es un avispero en donde entran muchos en juego. Por una parte, tenemos cómo el imperio turco-otomano está perdiendo cada vez más influencia a consecuencia de, primero, la guerra contra Grecia, que adquiere su independencia, recordemos, a finales de la década de los 20 de 1800, y luego las guerras balcánicas que surgen entre las naciones contra el imperio turco-otomano. Por una parte ahí, y luego por otra parte, la rivalidad que también vamos a identificar entre Serbia y Bulgaria, los cuales van a estar también enfrentados.
Si bien es cierto que Serbia, con el apoyo de Grecia, se va a convertir en la potencia dentro del área. No hay que olvidar el interés que existe para poseer los estrechos de Bósforo y Dardanelos en la entrada o salida del Mar Negro. Tenemos también ahí el Mar de Mármara y el Mar Mediterráneo, que Turquía está empezando a ceder de alguna manera, y que Rusia, por supuesto, el imperio ruso del zar Nicolás, tiene un claro interés de controlar. De igual manera, Austria-Hungría quiere poco a poco seguir metiéndose dentro de los Balcanes. Como consecuencia de ello, invadió Bosnia-Herzegovina en 1908, generando pues una situación un tanto convulsa y de recelo en el área, que por supuesto a Serbia no le sentaría bien. Así las cosas, tiene lugar esa paz armada, en donde todavía no hay un conflicto directo entre todas las naciones que están metidas aquí en este caldero que está a punto de rebosar. Si bien es cierto que todos los países, en especial Alemania, empieza a fabricar armas, a preparar al ejército, a crear pues industrias de desarrollo tecnológico y armamentístico como nunca antes, para estar preparadas ante la guerra. Hablamos de Alemania, por supuesto, pero hay que tener en cuenta también al resto de países, como puede ser Francia, que duda cabe, como también lo es Gran Bretaña, como también lo es Rusia, si bien es cierto que Rusia tiene una situación un tanto más compleja. Pasemos entonces a comentar cómo va la situación, y intentaremos llegar hoy hasta el final de la guerra, que tuvo lugar el 11 de noviembre de 1918, hace ya pues 102 años casi. Bien, vamos al estallido de la guerra. Recordemos, 28 de junio de 1914, en la ciudad de Sarajevo, capital de Bosnia-Herzegovina, que había sido ocupada por Austria-Hungría en 1908 para recelo de los nacionalistas serbios. En esta imagen tenemos el autor del magnicidio, Gavrilo Princip, un joven estudiante bosnio que acabaría muriendo con 23 años en la celda, afectado de tuberculosis y tras haber sufrido todo tipo de torturas durante su calvario dentro de las rejas. En 1908 el Imperio Austrohúngaro se anexó los territorios de Bosnia para gran molestia de los nacionalistas serbios que los reclamaban como parte de Serbia. Este malestar seguía encendido el 28 de junio de 1914, cuando el archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro, visitó Sarajevo. Acompañado de su esposa Sofía, el archiduque iba a presenciar maniobras militares encabezadas por el general Oskar Potiorek, gobernador de la provincia de Bosnia y Herzegovina. 7 jóvenes nacionalistas serbio-bosnios, apoyados por Serbia, planearon asesinar al archiduque. Armados con pistolas y granadas, se apostaron a lo largo de la avenida Apel, junto al río Mijatska, por donde transitaría la comitiva de Francisco Fernando. Ese 28 de junio, el archiduque visitó el cuartel de la ciudad. Luego, a las 10 de la mañana, una comitiva de 6 autos tomó la avenida Apel rumbo al ayuntamiento. El auto del archiduque pasó delante de Mehmed Basic, quien no realizó el ataque. La comitiva siguió su marcha hasta alcanzar la posición de Chabrinović. El serbio arrojó una granada que no alcanzó a dar en el blanco y estalló debajo del coche que seguía al del archiduque, hiriendo a 20 personas. Chabrinović fue apresado. 15 minutos después de la explosión, la comitiva siguió su camino. En medio de la confusión, Čubrilović, Popović, Princip y Graves no pudieron actuar. El archiduque fue recibido en el ayuntamiento, donde pronunció un discurso. Según la agenda de la visita, Francisco Fernando se trasladaría al Museo Nacional, pero el austrohúngaro decidió visitar antes a los heridos por la bomba en el hospital. La ruta más rápida al hospital era la avenida Apel. El chofer, sin embargo, no fue informado del cambio de planes y dobló en la calle Franz Josef, camino al museo. Mientras tanto, Gavrilo Princip había dejado su posición en la avenida Apel a la espera de nuevos acontecimientos. Al percatarse de la equivocación, el gobernador Potiorek, que viajaba con el archiduque, le ordenó al chofer que diera marcha atrás. El auto se detuvo frente a la tienda de Moritz Schiller, justamente donde se encontraba Princip. Princip disparó 2 veces. El archiduque y su esposa murieron antes de que se les pudiera dar atención médica. Gavrilo Princip fue arrestado y juzgado junto con los otros conspiradores. Fue condenado a 20 años de cárcel y murió de tuberculosis en su celda en 1918.
Antes de comenzar a comentar cómo fue la guerra de movimientos, tenemos este mapa de Europa que refleja cómo era el sistema político de cada uno de los estados que integraban el continente. En este sentido, podemos ver que los que están en verde son países democráticos con un régimen parlamentario ya consolidado. Tenemos el caso de Noruega, tenemos el caso de Suecia, tenemos el caso de Dinamarca, tenemos el caso, por supuesto, de Reino Unido, Francia, Suiza, Luxemburgo, que estaría este de aquí. Tenemos el caso también de Países Bajos y, por supuesto, Bélgica. En otro orden encontraríamos aquellos que tienen un régimen parlamentario que no funcionaba bien del todo, que tenía pues problemas como caciquismo, pucherazo. Y ahí podemos apreciar el caso de, realmente España lo podríamos meter ahí, ¿vale? Lo podríamos meter en ese grupo, junto con Portugal, junto con Italia y junto con otros países que forman parte del área de los Balcanes, como el caso de Serbia, Grecia o Rumanía. Luego encontramos esos otros países, destacamos sobre todo Alemania, y Austria-Hungría, que tienen un régimen bastante autoritario, aunque con un parlamento y una constitución, sobre todo en el caso de Alemania, que establece una serie de derechos, y sobre todo deberes, pero que realmente no pueden constituir un estado propiamente democrático, y son pues los dos imperios centrales. Y por último, encontramos aquellos que están dentro de un régimen propio autoritario, del antiguo régimen, como el caso del gran imperio ruso, ¿vale?, gobernado por los zares, o el imperio turco otomano, que como bien sabemos se encuentra en claro retroceso, pero con intereses muy importantes dentro del área de los Balcanes y en el Mar Negro, con los estrechos del Bósforo y de los Dardanelos, ¿vale? Bien, Bósforo arriba, al norte, Dardanelos al sur. Tenemos entonces la siguiente cuestión como punto de partida. Bien, vamos de nuevo al magnicidio del heredero del imperio austrohúngaro, Francisco Fernando, en la ciudad de Sarajevo, en Bosnia y Herzegovina. Aquí la tenemos. Recordemos que Bosnia y Herzegovina había sido anexionada por parte del imperio austrohúngaro en 1908, provocando recelos por parte de Serbia y también de Rusia, que veía como Austria-Hungría, su rival, aumentaba su poder dentro de ese área. Como le había obligado a Austria-Hungría a responder con un ultimátum a Serbia por el magnicidio, que lo culpabilizaba de forma clara, Serbia tiene un mes para responder y al final pues se niega a cumplir todos los requisitos que establece ese ultimátum, en donde la intervención austrohúngaro sería absoluta o por supuesto bastante menos de lo que le gustaría a Serbia. Como consecuencia de ello, Serbia dice que no, ¿vale? Y el 28 de julio de 1914, es decir, un mes después, Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia, movilizando sus tropas para llevar a cabo acciones bélicas. Rusia, como era aliada de Serbia dentro de esa coalición que estaba presente, y porque quería tener una influencia en el área de los Balcanes, le declara la guerra a Austria-Hungría. Recordemos que además Rusia formaba parte de la Triple Entente junto con Francia y junto con Reino Unido. Alemania, siendo aliada de Austria-Hungría, evidentemente aprovecha la ocasión para declarar la guerra a Rusia y asimismo, como no, le declara la guerra a Francia, su enemigo íntimo, como ya todos sabemos. Cuando eso ocurre, Francia tendrá que responder ante esa circunstancia, pero es que además Alemania, motivado por ese plan Schlieffen y con el interés claro de invadir Francia y llegar a París en muy poco tiempo, lleva a cabo una movilización de sus tropas que las dirige por esta región de aquí de Bélgica, la cual invade hacia Francia, ese plan Schlieffen. Como Bélgica era también aliada de Inglaterra y había un pacto según el cual si declaraban la guerra a Bélgica, Reino Unido intervenía, Inglaterra aprovecha y le declara la guerra a Alemania. Y ya con esto teníamos esa primera
etapa de la guerra donde todos los países entraban a combatir los unos contra los otros. El que se mantiene neutral en un primer momento, a pesar de que formaba parte de la Triple Alianza, es Italia, que se va a mantener neutral, por lo menos de momento, hasta que negocie unas mejores condiciones para obtener territorios dentro del área del mar Adriático y esos pues, lugares como Dalmacia e Istria, y entrar en la guerra más adelante, que ahora veremos con la Triple Entente. Bien, la guerra de movimientos va a durar muy poco tiempo. Es la primera fase de esta gran guerra y va a durar desde julio, digamos, de 1914 hasta mediados de septiembre de ese mismo año. Hay algunas contraofensivas por parte de los ejércitos ingleses y franceses contra los alemanes durante finales de ese año, pero hasta ahí durará. Conviene tener en cuenta la importancia de ese ultimátum que le envía a Austria-Hungría y que aquí vemos en las imágenes y que debe tener una respuesta inmediata. El ultimátum fue enviado el 23 de julio y bueno, vemos que se le pide depurar responsabilidades, se interpone en asuntos de gobierno, envía a la policía austriaca a Serbia, una injerencia en definitiva del gobierno austriaco en el serbio, lo cual pues evidentemente ya sabemos que dijo que no. Vale. Tenemos que considerar que Alemania, siendo ese gran imperio central, ayudado con Austria-Hungría, pero hay que considerar que estaba muy por debajo militarmente hablando, tiene dos frentes. La opinión del alto mando alemán es cuanto antes derrotar a los franceses para concentrar sus esfuerzos bélicos en el frente oriental. No obstante, una vez empieza a movilizar las tropas en agosto de 1914, derrotando con facilidad a las tropas belgas y tras la entrada de Inglaterra y de Francia en el conflicto, el ejército alemán se enfrenta a las tropas rusas en la batalla de Tannenberg. La batalla de Tannenberg tendrá lugar entre el 26 y el 30 de agosto de 1914 por parte del primer y segundo ejército ruso contra el octavo ejército alemán. Como pueden ver en estas imágenes, pues bueno, fue una derrota por parte de los alemanes, comandados por von Hindenburg en aquel entonces, que conseguirían pues asestar un duro golpe a las tropas rusas. Un ejército, por otra parte, más desorganizado que el alemán, un tanto más caótico, que dirigiría sus esfuerzos hacia la lucha en el frente austriaco, los cuales no conseguirían, por lo menos al principio, doblegar a la defensa serbia. Bien, dicho lo dicho, una vez el imperio alemán consiguió avanzar sus tropas por el frente, en este caso occidental, invadiendo Bélgica, a través de ese plan Schlieffen, como podemos apreciar aquí, se llegarían a colocar a escasos 40 kilómetros de la capital de Francia, de París, para temor de las tropas inglesas, que por un momento dudan en regresar todo el cuerpo expedicionario y todos los ejércitos británicos hacia Inglaterra, y también del alto mando francés. En aquel entonces todavía no estaban tan bien organizados y hubo un instante de duda. Sin embargo, al final consiguen unir esfuerzos y enviar una gran cantidad de tropas hacia el río Marne, que se encuentra en un afluente del Sena. Ahí lo encontramos muy cerca de París. La batalla del Marne fue el primer gran enfrentamiento que tuvo lugar en la Primera Guerra Mundial, y en él se enfrentaron el ejército del Segundo Reich alemán contra 6 ejércitos de campaña franceses y de las fuerzas expedicionarias británicas a lo largo del río. Al final fue una victoria, estuvo muy cercana por parte de ambos ejércitos a obtener un resultado positivo, pero al final fue una victoria aliada que obliga al Imperio Alemán a retirarse hacia el noroeste. Fue estratégicamente un gran éxito y la que trajo un punto de partida a la segunda etapa de la Primera Guerra Mundial. En cuanto a las bajas, pues estaríamos hablando de 250.000 bajas alemanas y en torno a 260.000 de los aliados por parte de Francia y sobre todo de los ingleses.
Hay un episodio interesante que tiene lugar cuando el alcalde y gobernador de París manda a venir varios taxis y traerlos hacia las fronteras del río. No fueron muchos, fueron 6.000 hombres, pero desde el punto de vista moral y sobre todo anecdótico fue un gran evento. Asimismo hay que destacar que a raíz de este instante estaríamos hablando de un nuevo periodo donde los frentes se inmovilizan y donde se abren trincheras desde Suiza hacia el Mar del Norte, iniciándose en el frente occidental y también en el frente oriental una auténtica guerra de desgaste conocida como la Guerra de Trinchera. Bien, recapitulamos entonces lo visto hasta este momento. En 1914, recordemos, 28 de junio magnicidio, 28 de julio empieza la guerra cuando Austria-Hungría le declara la misma a Serbia. En adelante Rusia le declara la guerra a Austria y Alemania interviene declarando la guerra a Rusia y a Francia el 31 de julio. En agosto, Alemania invade Bélgica, el 4 de agosto el Reino Unido le declara la guerra a Alemania y el 5 de agosto Alemania se lo hace también a Serbia. Eso trae consigo una serie de episodios. En octubre, pues ya hemos visto que en 1914 va a entrar Turquía al bando de la Triple Alianza, como podemos apreciar aquí, dando lugar pues a un refuerzo. Asimismo, pues vemos aquí como lo estamos diseñando con este programita. En 1915, en mayo, Italia, que era hasta en ese momento de la Triple Alianza, como vemos aquí, se va hacia la Triple Entente tras renegociar un poco sus condiciones. Y en octubre también de ese mismo año entra en juego Bulgaria, que va a formar parte, atención, de la Triple Alianza. Recordemos la enemistad entre Serbia y Bulgaria y tienen un poco esos 4 miembros por parte de los imperios centrales. No obstante, en 1916, Rumanía, que también tiene una relación un tanto negativa con Bulgaria, pues le va a unirse, se va a unir a la Triple Entente, como podemos apreciar aquí, contando con esos refuerzos y con esas circunstancias, ¿no? Todo eso trae consigo más soldados al frente y la guerra continúa su camino. Con esto terminaríamos la primera etapa y empezaríamos a hablar de la segunda, desde las trincheras hasta lo que ocurre en 1917.